Y estamos con los doctores Mauro y Durio Busardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Dedicados a lo que es dolor musculoesquelético, y ya habíamos hablado hace 15 días de este tipo de patologías y el modo correcto de encararlos a través de mucho de la proloterapia, que es un poco la vedette de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, la idea era puntualizar un poco de qué es lo que pasa antes de que un tejido se lesione, y en ese sentido nosotros tratamos de hacer un abordaje escalonado de los factores que llevaron a la lesión y al dolor. Bien, para que la gente se integre un poquito en la charla, hablamos de artrosis, ¿qué más? Sí, artrosis, tendinopatía, cuando dicen la famosa tendinitis, también las contracturas musculares, que son puntos gatillo que muchas veces dan dolores específicos, y todo eso tiene una causa mecánica que hay que desentrañar. Gente que ya viene con dolores para movilizarse, o sea, de dificultades. Sí, ¿no? sí, ya desde el principio de cualquier patología, desde que uno tiene dificultad para el movimiento o rigidez, sí. O sea, incluso condiciones que no son específicamente dolores, pero ya se nota como una dificultad, son condiciones que hacen que uno empiece a pensar que el sistema en algo está fallando y tiene que poder desentrañar dónde está el problema. Bien, y ahí donde empieza la amplitud de criterios y de enfoques, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo primero que tiene que entender el paciente es que cuando aparece dolor generalmente estás viendo el final de la historia, no el comienzo. Claro. Porque para que aparezca dolor ya con el movimiento quiere decir que evidentemente ya hay varias estructuras afectadas. Por eso hay un montón de gente que aparece que le duele una rodilla, le sacás una placa en la otra y la otra también tiene lesión y nunca le dolió. O sea, que no quiere decir que es lo primero que pasa. En ese sentido, cuando uno empieza a pensar qué es lo que hay detrás, obviamente detrás de todo dolor hay algún tejido lesionado, porque si tuviese todo sano no habría dolor. Pero también hay que ir más atrás de esto, que es un poco lo que está planteando Duilio, de que detrás de una lesión hay una agresión crónica mecánica del tejido, porque si no es imposible. Esto, o sea, si vos te lastimaste, quiere decir que tu movimiento no es un movimiento estable, que la carga que le estás poniendo a ese tejido es más de lo que ese tejido puede soportar. Y si vos nos corregís eso, digo por esto del tema de la vedette en relación a la proloterapia. La proloterapia es sin duda un gran catalizador de la mejoría del paciente. Pero lo que te permite que el resultado de una terapia regenerativa sea a largo plazo es sacarle los factores de agresión mecánica. Para ir puntual, por ejemplo. El origen de todo. Para ir puntual, si un paciente tiene una pisada pronada, que es cuando pisa hacia adentro, y eso le sobrecarga la rodilla, uno puede ir a hacerle algo regenerativo a la rodilla. Pero si no cambias la pisada, la agresión mecánica sobre esa rodilla continúa. O sea que los resultados también de las terapias regenerativas dependen de un buen análisis de cuáles son las causas, y yo te diría que ahí es donde está más el arte del especialista en patología musculoesquelética, en poder detectar y corregir las causas de sobrecarga, porque después pinchar en un lugar puede ser una cosa más técnica, pero descubrir eso en cada paciente es quizás la parte más interesante, ¿no? Bien, y a partir de este enfoque, la gente que nos está viendo, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y qué me van a hacer? No, en realidad eso es muy individualizado de acuerdo al paciente. Hay pacientes donde uno tiene que usar más técnicas farmacológicas o más técnicas kinesiológicas, depende justamente de lo que uno identifique. Primero, el origen del dolor, que eso por ahí hay cuestiones de dolores ligamentarios, dolores musculares que no están como demasiado popularizados. La gente siempre piensa que el origen del dolor es la articulación, es la artrosis, nada más. O si la ecografía le da negativa, listo, yo no estoy sano, y no está sano. Desde el punto de vista en que tenés un dolor, una restricción del movimiento, algo está pasando. Entonces, bueno, también salir un poco de la imagen como la única verdad, ¿me entendés? Entonces, bueno, hay que hacer un análisis específico de cada paciente, pero en principio siempre comprende un método analgésico siempre lo menos agresivo posible, una rehabilitación kinésica de la región o de la estructura que está involucrada, y algún tratamiento que apunte a regenerar el tejido que está lesionado. Básicamente son esas tres cosas al mismo tiempo. Por eso mucha gente que atribuye el fracaso del tratamiento es porque intentó cosas o solamente sintomáticos o intentó alguna de estas tres opciones pero por separado. Entonces, analgésico solamente, ha ido al kinesiólogo solamente. Claro, entonces digo, muchas veces el éxito está en insistir, pero además en la simultaneidad. Entonces, y también esto, por ahí el paciente con un dolor agudo a veces empieza a probar una estrategia tras otra y no le da continuidad, y entonces también eso hace fracasar cualquier terapia, porque bueno, hay una historia
hay que darle tiempo. Bien. Hay un concepto que es importante, que es el concepto de sinergia, que es que hay tratamientos que combinados dan mucho más resultado que la suma de los tratamientos individuales. Suponete, el método A da un 10%, el método B da un 10%. Cuando lo sumas, lo esperable sería un 20%. Y si dan un 50%, eso es sinergia. Quiere decir que es más que lo esperable. Se potencia. Entonces, esto muchas veces ocurre, y por eso yo al paciente le explico un concepto de sinergia que es muy sencillo, que es la de la salsa. Le digo, vos no podés hacer una salsa solamente con zanahoria, ni con cebolla, ni con tomate, por más que sean componentes importantísimos una salsa, pero para hacerlo hay que combinarlo. Y acá pasa exactamente lo mismo. Hay veces que el paciente intentó tener un resultado de recuperación y rehabilitación con terapias secuenciales pero no correctamente combinadas, y además, como cualquier salsa, hay que mirar qué vas a acompañar. O sea, para cada paciente irá una combinación de estrategias diferentes, porque además seguramente los factores que lo enfermaron fueron múltiples también. Siempre son múltiples y bastante individuales. Hay pacientes en donde el componente, por ejemplo, emocional, por ejemplo, hablando de lo que vimos con dolor de cabeza, es predominante, y en otro el componente mecánico es el predominante, y es porque está mucha hora enfrente de la computadora. Y hay gente que no está enfrente de la computadora, pero está todo el día así y hace la misma lesión cervical que el que está enfrente de la computadora. O sea, que por eso lo que decíamos antes, que lo importante es examinar al paciente. A ustedes les toma aproximadamente una hora a cada paciente. Sí, interrogarlo también es muy importante, porque la única forma de que vos puedas tratar a una persona y rehabilitarla es que sepas quién tenés enfrente. Y para eso tenés que saber cuáles son sus objetivos. Insisto esto porque a veces parece que uno dice que salga a caminar, no sé cuántas cuadras. ¿Cuánto necesita esa paciente? ¿Cuáles son sus objetivos? Y el plan de rehabilitación es rehabilitarlo para lo que él quiere de su vida. Bien. Eso es lo más importante. Bueno, ese es el concepto. Vamos a decir que estamos en 1 de mayo y Pasco. 481-2594 es uno de los teléfonos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Continuamos con más Televida.